Sentarse, hermano. En esta noche, hermanas, Dios nos va a hablar un poco por medio del profeta Jeremías. Jeremías, hermanas, nació en la ciudad de Ananot, en Jerusalén. Su padre, Hilcías, era de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en la tierra de Benjamín. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 1 y versículo 1. Siendo él un joven, hermanas, el Señor lo llamó a ser profeta. Aunque al inicio tuvo temor, era entendible, hermanas, porque él era solamente un niño. Pero la respuesta de Dios, hermanas, fue: a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mando. Al principio, hermanas, este niño se resistió a la confianza que el Señor había depositado en él. Y no era malo, pues era un niño y también tenía miedo a ese reto tan grande que Dios le estaba pidiendo que se enfrentara. Pero en Jeremías, hermanas, 1:5 nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, hermano. Él estaba resistiéndose a la confianza que Dios estaba poniendo sobre él, pero Dios, hermanos, sabía el potencial que este niño tenía, y desde antes de haber nacido, Él ya lo había escogido para ser un profeta. De igual modo, hermanas, Dios nos conoce a cada una de nosotras y nos ha escogido en su momento para venir al servicio en la obra. Hay muchas cosas, hermanas, que nosotras podemos hacer en la iglesia. No solo es venir y sentarnos, cantar y escuchar su palabra, hermanos. Hay muchos comités en los cuales podemos trabajar. Se requieren maestras para dar clases a los niños en las escuelas dominicales. Pero ¿qué pasa, hermana? Cuando son las elecciones en la iglesia, de los hermanos que van a quedar al cargo, una, no venimos, y dos, venimos, pero venimos con el chip ya dispuesto a decir no. O sea, estamos acomodadas a que alguien más haga lo que a mí me corresponde. Desde el momento en que fuimos llamadas al servicio de nuestro Dios, también tenemos responsabilidades que hacer dentro de la iglesia. Somos una creación de Dios y por ende debemos estar listas al llamado de nuestro Padre. Muchas veces, hermanas, pensamos que estamos muy jóvenes y no es para menos. Y les voy a contar un poquito. Yo tuve la dicha, hermanas, de nacer en un hogar cristiano. Pero eso, hermanas, no garantizaba mi salvación. Que yo naciera en un hogar cristiano donde mis padres ya servían no significaba que yo era salva. En algún momento Dios también me habló a mi persona, y recuerdo que fue en la hora de las brisas, cuando íbamos con mi familia, con el hermano Gonzalo. Yo recuerdo que el hermano terminó la predicación y empieza a hacer la invitación, y estamos orando, hermana. Literalmente yo sentía que mi corazón se me iba a salir, y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo no sabía si levantar las manos, si aceptar. Y estuve así, hermanas, y el hermano Gonzalo, recuerdo que seguía diciendo si hay alguien que quiere aceptar, y yo con el corazón que ya se me salía, pues logré levantar la mano, hermana. Pero sí es algo, una experiencia muy bonita, hermanos, porque uno nunca se lo espera el día que va a suceder. O sea, es algo que pasa cuando ni usted ni yo lo esperamos, de repente sucede, y solo es de decir acepto, ¿verdad? Y Jeremías, hermanas, fue un hombre que vio muchas aflicciones. De hecho, el Señor le advirtió en el momento llamado a su servicio que los reyes, los príncipes, los sacerdotes y todo el pueblo en general lucharían en su contra. Pero también le dio una promesa muy bonita, hermanas, y la vamos a leer en Jeremías 1, vamos a leer el 18
y el 19. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y esa misma promesa, hermanas, el día de hoy, Dios también la da para cada una de nosotras. Es nuestra decisión si queremos aceptarla o simplemente la ignoramos, ¿verdad? Pero le aseguro, hermanas, que no hay nada más bonito en esta vida, en este mundo, que tener a nuestro lado a nuestro Dios guiándonos en todo momento. Dios, hermanas, nos promete acompañarnos durante toda nuestra fase, durante toda esta fase que nosotros vamos a estar en esta tierra, y debemos ser siempre valientes, hermanas. Debemos ser siempre valientes y aceptar el llamado de nuestro Dios en cualquier momento. ¿Cuál era la misión, hermanas, de este profeta Jeremías? La misión principal del profeta Jeremías, hermana, era hacer entrar en razón al pueblo de Israel que hiciera a un lado ya tanta idolatría. En Jeremías 2:3, hermano, vamos a leer Jeremías 2:3. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En este versículo, hermanos, podemos ver lo dolido que está nuestro Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Si hay algo, hermanas, que Dios aborrece, es la idolatría. Y podemos ver que ese era un pueblo sumamente idólatra. Hicieron a un lado, hermanas, al verdadero Dios, al Dios que una vez los libertó de Egipto, al Dios que hizo abrir ese mar rojo para que ellos pasaran y no se mojaran siquiera una uña, al Dios que los alimentaba, al Dios que les alumbraba por las noches, al Dios que no los dejó morir nunca en ese desierto. Y así es el ser humano, hermanas. Dejamos siempre lo bueno para ir en pos de lo que no agrada a Dios. Y más aún cuando somos conocedoras de la palabra de Dios, que conocemos cada una de sus promesas. Como dice, me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, fuente de salvación, fuente, hermanas, de vida eterna, y cavaron cisternas que no retienen agua, vasijas rotas, vasijas sin un fundamento sólido, que al primer medio ataque del enemigo ya nos fuimos, ¿verdad? Entonces, hermanas, la misión de Judá de Jeremías era que este pueblo se humillara y se arrepintiera de todas sus faltas. Este pueblo, hermanas, estaba literalmente como estuvo en su tiempo Sodoma y Gomorra. Vamos a leer Jeremías 5:1. Es una porción muy parecida que en su momento Dios también se lo dijo a Abraham. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Si recordamos un poco lo que cuando Dios le dijo a Abraham, si por lo menos encontrara un justo en Sodoma, no la destruiría. Pero ¿qué pasó? No encontró nada. Y miremos mismo en el capítulo 5 y versículo 12, negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Cómo estaban retando a nuestro Dios? Y el 14 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos,
porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Ellos solitos, hermanas, estaban buscando la destrucción. Ahora bien, hermanas, pues vamos a ir a Jeremías 18. Es un pasaje muy conocido y es aquí donde vamos a estar estudiando, que lleva como título La señal del alfarero y el barro. Y en esta noche yo le he puesto como tema vasijas rotas. Dice versículo 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. De cierta manera, hermanas, lo podemos interpretar. Dios lo envió para que él pudiera comprender el trato de Dios para con su pueblo. Ya vamos entendiendo cada una de las partes. Quizás, hermanas, los alfareros del presente no trabajan como lo hacían en la época de Jeremías. En aquella época no había electricidad para hacer girar esa rueda y tenían que hacerlo con el pie. Así podían dedicar toda su atención para trabajar con sus manos. El alfarero, hermanas, está destinado a transformar un pedazo de masa, literalmente sin forma alguna, en un atractivo objeto de arte. Entonces es interesante, hermanas, ver el contraste entre esa masa de barro y las hermosas y variadas piezas de arte que pueden salir de ello. Vamos a leer, hermanas, el versículo 3 y 4. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor a ella. Mejor hacerla, perdón. La casa del alfarero, hermanas, representa el templo. ¿El alfarero quién cree que es? Nuestro Dios. Dios, hermanas, no mandó a Jeremías al barco, al mercado o a cualquier lado. Lo mandó al templo. Es interesante, hermanas, observar que si una de sus piezas no era de su agrado, ¿qué pasaba? La rompía y hacía otra. Y a ese lugar fue que el profeta Jeremías fue. ¿Pero para qué, hermanos? Para que observara el desarrollo de un verdadero sermón. En realidad, hermanas, este es un sermón bastante simple. Es fácil de identificar el profundo significado de esta ilustración viviente que nos explica Jeremías. No hay dificultades para que identifiquemos al alfarero ni para identificar el barro. Dios nos lo explica claramente. Dios es el alfarero e Israel es el barro. Y en este caso en particular, pero también resulta fácil aplicar el mensaje a toda la humanidad, hermanas, en general, individualmente a cada persona es el barro. Y hablando en un sentido más personal, hermanas, usted y yo somos el barro en manos del alfarero, es decir, somos el barro en manos de nuestro Dios. El 4 dice la primera parte: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Cuando el alfarero, hermanas, comienza su labor, ya tiene en mente el diseño de la vasija que hará. Asimismo, Dios, siendo el arquitecto divino, ha planeado un diseño exclusivo y un propósito para cada una de nosotras desde antes de la fundación del mundo. En este desarrollo, hermanas, podemos ver procesos afectados, vasijas quebradas. Aunque Dios tiene grandes planes y su amor por nosotras es inmenso, a veces, ¿qué pasa? La vasija se puede echar a perder por dificultades del material, hermanas, pureza, alguna impureza, falta de consistencia y muchas otras cosas más que pueden hacer que
esta vasija se quiebre. Podemos hablar, hermanas, en nuestra vida personal de dones que Dios nos ha dado y están siendo mal utilizados. Podemos hablar de líderes que se han apartado del camino de nuestro Dios. Hermanos que en su momento cayeron en las trampas del enemigo y no pudieron levantarse. Resentimientos, hermanas, que nunca han llegado a un genuino perdón, y estamos con eso todavía en nuestros corazones. Y otros hermanos que simplemente, ¿qué pasó? Se estancaron en el proceso y se puede decir, como diría, nos hemos convertido solo en calentadores de asientos o calentadores de bancas. Venimos aquí solo a eso. Pero Dios dice que tiene el poder para restaurar esa vasija. Sigamos leyendo la segunda parte del versículo 4. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Es interesante, hermanas, que el alfarero hizo una vasija nueva y mucho mejor. Y además, ¿qué pasó? Utilizó el mismo material. ¿Qué quiere decir eso, hermanas? Que Dios no desecha a nadie. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que nosotras lleguemos a los pies de nuestro Dios. Y siempre, hermanas, hará algo mucho mejor en la vida de cada una de nosotras. Leamos ahora el 18:5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, el 6, hermano, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios, hermanas, usa diferentes métodos para moldearnos. El alfarero conoce muy bien su oficio. Podemos encontrar en la casa del alfarero la rueda, el barro, como lo mencionamos, el agua que muchas veces es utilizado para humedecer y dar forma a la vasija, y por supuesto, hermanas, el horno, que da la dureza correcta y estructura final a la vasija. El horno o fuego, hermanas, representan las pruebas, las dificultades que pasamos día con día. Este proceso, hermanas, es el final, pero solo lograremos vencer si estamos bien agarrados de las manos del alfarero. Día con día, hermanas, Dios nos prueba por medio del sufrimiento. Dios va moldeando muchas cosas de nuestra vida por medio del sufrimiento. Entre ellos está el carácter. Depositamos nuestra fe absoluta en nuestro Dios y somos conscientes que sola no podemos. Claro ejemplo de esto, hermanas, del carácter es el gran general Naamán. Y lo vamos a leer en Segunda de Reyes. Naamán, hermanas, un hombre valeroso, un hombre que no tenía necesidad absolutamente de nada. Pero ¿qué tenía Naamán, hermanas? Lepra. Dice en el versículo 5:10, Segunda de Reyes 5:10. Naamán ya estaba desesperado porque no hallaba cómo curarse de la lepra. Entonces, dice el 5:10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Pero ¿qué pasó, hermana? El orgullo de Naamán, el creerse un hombre tan importante, literalmente lo cegó. Su orgullo lo estaba matando. Él tenía la respuesta, la solución a su problema en sus manos, pero su orgullo no lo hacía que él lo hiciera. Él se enojó tanto porque él pensaba que solo se iba a presentar ante Eliseo lo iba a tocar y ya sería sano, hermana. Pero no, todo sacrificio, hermana, demanda que una humillación. Entonces, Naamán se fue enojadísimo. Es más,
él dijo, si no me va a tocar, entonces, ¿por qué no me da un río más limpio que pueda bañarme? Pero no, Dios ya tenía que él tenía que humillarse y reconocer la soberanía de nuestro Dios. ¿Y qué pasó en el 14? El versículo 14, siempre el capítulo 5. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Leamos el 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Aquí, hermanas, no importa qué tan fuerte, qué tan importante e independiente nos creamos que somos. Siempre necesitamos de Dios. Siempre, hermanas, siempre tenemos que dejar nuestro orgullo atrás, porque en algún momento nos vamos a tener que doblegar a nuestro Dios. Ok, otro de las cosas que Dios moldea es nuestra santidad. Nos hacemos más semejantes a Dios por medio del sufrimiento, obedeciendo, hermanas, a cada uno de sus mandamientos con el fin de proporcionar fortaleza y dirección a nuestras vidas. También, hermanas, nos volvemos más empáticas con el dolor de la hermana, con el dolor que el prójimo está atravesando. Y como cuarto punto, hermanas, nos acercamos más a Dios. Cuando pasamos por un problema, hermanas, lo que más hacemos es orar, cantar y estar en comunión con nuestro Dios, porque estamos reconociendo la soberanía de nuestro Dios, ¿verdad? Y sabemos que a su debido momento Dios nos dará la salida a ese problema. Pero es increíble cómo el ser humano funciona, hermanos, bajo presión. Aunque suene gracioso, hermanos, como dice nuestra hermanita Alexa, con todos los poderes, ¿verdad? Que siempre, hermanas, esperamos ya hasta lo último para realmente querer acercarnos a Dios. Esperamos pasar por muchas pruebas para realmente acercarnos a Dios. Pero ¿qué, hermana? Dios en su misericordia, hermana, y en su bondad, Dios nunca nos da una prueba sin una salida. Ok, vamos a seguir. Dios entonces, hermanos, requiere de nosotras sometimiento y arrepentimiento genuino. Leamos Jeremías 18, 7 y 8. Del 6 al 8. Vamos a leerlo. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Dios, hermanas, es soberano, Dios es misericordioso y es justo. Sus manos, hermanas, son bondadosas con el humilde de espíritu y fuertes con el soberbio de corazón. Cuando la vasija, hermanas, ha pasado por todo este proceso, que ya pasó por todas las pruebas, que es el proceso final, el alfarero, hermanas, la decora y hermosea, porque de allí saldrá a ocupar lugares de prominencia, hermanas, y participará de eventos reales. De igual manera, hermanas, Dios levanta sus vasijas a lugares de honra y bendición, depositando en ellas, hermanas, sus mayores tesoros. Por eso dice la Escritura, hermanas, que somos vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres, hermanas. En esta noche Dios no quiere, hermanas, que seamos como ese pueblo rebelde. Dios espera que nosotras seamos hacedores de la palabra. ¿Qué pasó con este pueblo, hermanas? En el versículo 12, siempre el versículo 18. Y dijeron,
es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Dios no quiere aquí que ninguna hermana sea como este pueblo de Israel, ¿verdad? Dios le estaba dando la solución a todo, hermanos, pero ellas querían seguir en pos de su malvado corazón. Dios quiere, hermanos, que cada una de nosotras hagamos la promesa, hagamos nuestra esa promesa que un día le dio al profeta Jeremías, que él estaría con él en cada momento.